Enseguida les vamos a desvelar quién es esa persona que tuvo esa capacidad adivinatoria en relación con los resultados de una oposición en el Concello Ourensano de Pereiro de Aguiar, pero antes queríamos compartir con ustedes ese énfasis que últimamente observamos en el discurso de Cristóbal Montoro. Hoy participaba en ese curso de verano que todos los años celebra el Partido Popular, y mientras Soraya Sáenz de Santamaría hablaba de que son gente normal, él prefería subirse al carro de la casta. Estamos haciendo la política más social que cabe hacer en un país, que es la política de crear empleo. Siempre pasa con los gobiernos del Partido Popular y cuando gobierna el Partido Socialista. Pues qué mala suerte tiene España, no el Partido Socialista cuando gobierna, España, que cuando gobierna el Partido Socialista tocan las vacas flacas, ¿no? Y cuando gobierna el Partido Popular pues empieza a crecer y a crear empleo. Aquí cada uno dejamos las herencias que dejamos, ¿no? Yo tengo que recordaros también que yo ya fui ministro de Hacienda, y cuando yo salí de ese ministerio, porque perdimos las elecciones generales en el año 2004, aquello estaba como una patena. Ahora nos llaman casta. Aquí viene tu titular, cuidado, yo soy casta. Eres de casta, más bien. Yo nací en Jaén en el año 1950, cuando la renta per cápita en España no llegaba a $2000 per cápita. Y soy de la casta de la derecha. Está bien, bonito. De la casta de la derecha es Cristóbal Montoro, al que hace unos días escuchábamos en sede parlamentaria venirse completamente arriba. De un pueblo entero que, como pasa con el pueblo español, que cuando se levanta realmente empieza a asombrar al mundo, llama la atención del mundo, como efectivamente hemos tenido ocasión de escuchar por parte de todos los analistas y de todos los informadores económicos del mundo, que miran a España con admiración y con sorpresa. Bueno, tenemos al mundo sorprendido, dice Cristóbal Montoro, y completamos esta nueva tendencia, este nuevo discurso que se ha instalado en el Partido Popular con algunos goteos más. Miren la gente que ha emprendido y ha creado puestos de trabajo en nuestro país, como nunca había ocurrido en nuestra historia. Estamos produciendo a un ritmo muy superior a cualquier expectativa. Le vamos a decir que el año 2013 es el último año de crisis económica e insistirles que el final de la crisis económica está cada vez más cerca. El año próximo va a ser el año del crecimiento económico y de la creación de empleo. La reforma laboral es un éxito que ha colocado a España a la cabeza de la generación de confianza en Europa. No solo hay luz al final del túnel, sino lo que se atisba es la salida del túnel de la crisis económica de España. Estamos viviendo, por tanto, fenómenos inéditos, fenómenos que todos ellos son muy positivos y apuntan hacia lo que debemos llamar con toda propiedad recuperación económica de nuestro país. Bueno, con mayor o menor énfasis, esta parece ser la línea que a partir de ahora va a trazar el Partido Popular, desde luego de aquí a las próximas elecciones municipales, que yo no sé si creéis, Fran, que es exagerada. Hombre, yo, a raíz de las cifras que siguen arrojando el paro y los índices un poco de los niveles de vida, estos a los que hacemos referencia antes con los diputados, yo creo que obviamente lo que intenta es transmitir un poco de optimismo en una situación que sigue siendo bastante complicada, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa. Que a mí este chico me recuerda mucho a un vampiro de estos que está todo el día preparado a ver dónde vamos a atacar, porque es que de verdad yo le veo y cada vez que le veo me da más miedo todavía. Pode irritar a moita xente isto, Xoán? Perdón, pode? Pode irritar a moita xente isto? Home, eu creo que sí, sobre todo a xente que, por exemplo, se atopa con que ten que enviar os seus fillos aos comedores escolares dos colexios por cuestións de non ter sustento para alimentalos, por exemplo. A mí sí que me parece un fenómeno inédito, tanto el como que leva dito o seu goberno durante todo ese tempo, porque
un pode ver que algún indicador macroeconómico pode levantarse, que son un milagre español, cando FMI, hoxe ou onte mesmo, falou de que ainda vai haber un retraso de 6 meses para os indicadores previstos polo propio FMI na recuperación económica. Por lo tanto, eso de que Europa e o mundo mira para España como un milagre, creo que incluso é dubidable pola xente que lles dá o seu Ti, apoio. Miguel, que eres concelleiro de Servicios Sociais, que supoño que tes a ocasión de, bueno, vivir en directo como está pasando moita xente esta crisis, ¿se está equivocando Montoro al ser tan triunfalista? No, a ver, una cosa es lo que se dice, el contenido que se dice, y otra cosa es cómo se dice, que a veces el mensaje se transmite muy mal. Los que saben de economía, yo no sé de economía, dicen que la cosa pues está mejorando, pero es verdad que a la sociedad, a la calle, esa mejoría no ha llegado. Yo puedo decir que los índices en los que yo me manejo, hay mucha necesidad, hay muchos problemas. Luego la gente sí que se recupera, pero no como antes, no tiene los sueldos de antes, ni tiene los ingresos de antes. A lo mejor una persona antes ganaba 3.000 euros y hoy encontró empleo, pero gana 1.100 euros y tiene problemas porque tiene una hipoteca, etcétera. Y yo los índices que manejo, de hecho, cualquier programa social que estemos emprendiendo en el ayuntamiento, te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, las becas comedor, ¿no? Que es un índice de los niños que necesitan que le pagues la beca algo tan elemental como la beca, pues ha aumentado el número de peticiones y ha aumentado el número de niños que van a tener derecho a la beca comedor. Pero que sí ha mejorado, sí, que la situación puede que macroeconómica, los que saben que los índices, etcétera, sí. En la calle, en el día a día, hay mucha sociedad que lo está pasando mal y hay mucha sociedad que sí ha mejorado, pero no como antes. Entonces, puede que esté mejor de lo peor que estaba, pero no está lo bien que estaba antes. Uy, esa frase te quedó súper redonda. Sí, me quedó muy repolla. No, muy repolla lo dije, pero bueno, redonda dije. Bueno, dejadme que avancemos un poco, porque les prometía que íbamos a hablar con una persona con unas ciertas dotes adivinatorias. Para que tengamos claro de qué vamos a hablar, Marina Quevegato nos va a contar los detalles de este experimento que sucedió en un concello de Ourense llamado Pereiro de Aguiar. Marina, ¿de qué hablamos? Pues Fernando, estamos hablando del Foro Cívico Progresista, un grupo ciudadano recién nacido en Ourense que registró ante notario la predicción de las personas que se iban a hacer con las 5 plazas de auxiliar administrativo en O Pereiro de Aguiar. Ellos acertaron 4 de 5. El proceso se refiere a un concurso anunciado en el año 2013 y al que se candidataron más de 400 personas. El día 15 de febrero de este año, 150 intentaron superar el examen. Era una prueba compuesta por 4 ejercicios para los que había que estudiar 45 temas. Solo 28 personas lograron aprobar el examen y fue en ese punto que este colectivo presentó este escrito ante notario. Decía: mediante asistencia técnica contratada al gabinete astrológico de Sandro Rey y Ronizaban, tuvimos acceso a espíritus omniscientes capaces de presagiar los resultados futuros y así los manifestamos ante notario. Registraron una lista de las personas que lograrían las plazas y tuvieron un éxito rotundo porque acertaron 4 de los 5 nombres y el único puesto que fallaron ha recaído en una antigua candidata del PP en el municipio, pues su particular forma, Fernanda, de denunciar el enchufismo en Ourense. Javier Rey, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, portavoz del Foro Cívico Progresista. ¿Cómo se os ocurrió esta iniciativa tan original? Pues la verdad, en el momento en el que nosotros nos decidimos a iniciar con este tema es porque consideramos que hay que reaccionar ante la situación que vive la provincia de Ourense. Es decir, que no podemos estar quietos, que no podemos confundir favores con derechos y que hay un momento determinado en el que nos encontramos con opositores que dicen saber quién va a aprobar esta oposición y decimos, bueno, pues vamos a demostrarlo empíricamente y vamos a ver que si es cierto o si no es cierto. Y el resultado está ahí. Aparentemente la convocatoria para una persona que viviera ajena al proceso tenía aspecto de legalidad. ¿Es una forma también de demostrar que no todo lo que parece legal puede serlo? Sin duda, sin duda. Además que más claro es imposible de demostrar. Es decir, cuando tú dices que van a aprobar una serie de personas y aprueban, eso no puede ser porque Sandro Rey lo hubiera descubierto ni nada por el estilo, eso es porque simplemente se sabe. Y además me gustaría también reseñar que las personas que decimos que van a aprobar no son las que tienen mejor puntuación después del primer examen, porque podría ser que dijésemos, bueno, mira, aquí están
los que tienen la mejor puntuación iban a ser estos y mira qué fácil es. No, para nada. Eran los que estaban en el medio y decimos este y así es. Acaban aprobando. ¿Qué reacción ha tenido, o qué repercusiones ha tenido esta iniciativa? ¿Ha servido para algo, aparte de para concienciarnos, que ya es suficiente, pero alguna repercusión inmediata en el entorno del concello, por ejemplo? La repercusión suele ser casi siempre la misma. Es decir, lo que hacen es intentar dejar que el tema muera, cuando es muy complicado jurídicamente demostrar en qué momento se produce el fraude, porque está claro que aquí yo creo que tiene que haber algún tipo de fraudes, como digo, es una cosa que es bastante evidente, pero dicen que no tienen nada que decir, que bueno, que más o menos les sorprende que se haya acertado. Bueno, el tema es claro, dejar morir el asunto y ya está, y la reacción es que quede esta gente colocada y ya está, y cumplir con los favores que se deben y ya está, no tiene más. ¿Hay algún paso más que podáis dar o lo dais por perdido ya en la batalla? Bueno, nunca hay que descartar que a lo mejor algún opositor o que alguien pueda decir, bueno, vamos a empezar a investigar esta cuestión, ¿no? Porque desde luego los hechos son claros de que por lo menos algún tipo de sospecha tiene que haber. Pero bueno, no sería extraño que el tema quedase sin nada, como por desgracia pasa muchas veces en otros órganos, como puede ser la Diputación o otros concellos. Al final esto no deja de ser la punta del iceberg de lo que pasa en la provincia de Ourense desde hace ya muchísimos años. Pues de eso te quería preguntar, porque hablas de, lo decías al principio, que lo que queréis es llamar la atención sobre lo que pasa en la provincia de Ourense. Javier, ¿qué pasa en la provincia de Ourense? ¿Qué lleva pasando desde hace décadas en la provincia de Ourense? Pues lo que lleva pasando es que si tienes un amigo, si tienes padrino, pues tienes trabajo público digo, y si no lo tienes, pues simplemente no lo tienes, y no hay trabajo y te tienes que buscar la vida en cualquier otra cuestión. Puede ser en la empresa privada, puede ser como pasa por desgracia muchas veces teniendo que emigrar a otras zonas del Estado o incluso del extranjero y ya está, y no hay más. Es decir, lo que pasa en la provincia de Ourense lo conoce todo el mundo. Sabemos que hay un juicio ahora mismo contra José Luis Baltar por un tema que está candente en los medios de comunicación, pero también sabemos que curiosamente esto pasa cuando ya no hay solución, cuando ya esta persona lo que le puede pasar es que la inhabiliten a no seguir siendo ningún cargo público cuando ya no lo va a hacer el resto de su vida. O sea que al final la sensación de frustración en la opinión pública es normal que sea tremenda, ¿no? En estos momentos, coincidiendo con la crisis económica y con determinados resultados electorales, hay una especie de discurso oficial de los grandes partidos que se hablan constantemente de vocación de regeneración. ¿Tienes la esperanza de que las cosas mejoren y cambien y que por fin el mérito y la capacidad sea la forma de acceder a los puestos públicos, etcétera, 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 que el enchufismo desaparezca? Bueno, este tipo de cosas, Javier, o no, o estás instalado ya en el pesimismo y lo tenemos fastidiado. Bueno, yo lo que te puedo asegurar es que cuando creamos el Foro Cívico Progresista es precisamente para que este tipo de prácticas se acaben. Es decir, que la gente que estamos acostumbrados precisamente a lo que acabas de decir tú, al pesimismo, a estar resignados, a que aquí no puede pasar nada, que todo va a seguir igual, que estamos condenados, que los ourensanos tenemos que tener algún tipo de gen extraño en el que no sé por qué tenemos que vivir así, pues no, y se acabó. Y además que tiene que acabarse cuanto antes, y desde luego desde nuestra formación y desde nuestra asociación y desde nuestro colectivo, allá donde haya algo que denunciar y podamos denunciar, ahí estaremos y no nos vamos a resignar, ni nos vamos a arrodillar, ni vamos a pedir favores, ni vamos a dejar que esto siga pasando, por lo menos impunemente. Pues Javier, enhorabuena por la iniciativa, como revulsivo ético, por lo menos, que estéis dando la batalla en este asunto. Estaremos pendientes de las iniciativas del foro. Gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, no sé cómo veis la iniciativa, Ernesto. La iniciativa que tiene, tiene la inteligencia de apostar por la ironía, pero lo que en el fondo denuncia es terrible, ¿no? Sí, pero está muy bien y además, claro, les ha salido muy bien y el resultado es muy bueno. Pero decía Javier una cosa que me parece, decía una frase que me parece interesante, decía, es difícil demostrar el fraude. Es que, claro, es muy difícil de demostrar. Puedes acertar 4 de 5, es imposible, en medio de una posición de 200 y pico, ¿no? Pero yo, siendo difícil de demostrar el fraude, ahí es donde echo de menos el papel de los partidos políticos. Es decir, hay cuestiones que evidentemente son difíciles de demostrar, pero yo creo que los partidos políticos ahí es donde deberían de tomar cartas en el asunto. Y ya que se habla de regenerar la vida política y de regenerar la actividad política en este país, ahí es donde podían empezar, empezando por aquí. Es decir, es legal, lo decía el otro día el presidente del Tribunal de Cuentas. Pero es que eso es más perverso todavía, ¿no? Las apariencias de legalidad que simplemente son... Claro, es legal, pero no es lo que tiene, a ver, lo que tiene que ser. Os pido brevedad porque vamos fatal de tiempo. A primeira, quero citar a Javier Rey e ao Foro Cívico Progresista e a Xandro Rey por esta capacidade
omnisciente que les teñen, non? E Xandro Rei creo que ademais, sempre. este era Xandro Rei con X. A cuestión era que, claro, pon en tela de xuízo pola intervención que el tivo de que os do Partido Popular xan máis listos que ninguén para aprobar unhas oposicións, que é algo que se argumentou moitas veces. Indo serio, no Parlamento galego, cada vez que o Fiscal Superior de Xustiza presenta o seu informe, presenta tamén unha proposta de que se tomen en consideración unhas medidas para a prevención da corrupción. Todos os partidos políticos, antes 3 e agora 4, danlle unha palmadinha na espalda e din, apoyamos esta recomendación que fai don Carlos Varela. E nas 4 ocasións non se fixo absolutamente nada. E son medidas para a prevención da corrupción. Entre outras cousas, tamén para procedimentos como estes, tanto a nivel autonómico como municipal. Miguel Tellado, mucha brevedad, por favor. Sí, yo desconozco el caso, no tengo información suficiente para valorarlo en sí mismo. Yo creo que con la información que tienen y la postura que mantienen, lo que deben hacer es denunciarlo a un juzgado, denunciarlo ante la Fiscalía, ¿no? No dejarlo ahí en la cuestión mediática, ¿no? Lo que denuncian es grave si es verdad, pero es también grave si lo que denuncian no es cierto, ¿no? Porque estos señores es verdad que tienen una orientación ideológica determinada, foro cívico progresista, y que pueden tener una orientación, una orientación... O sea, tú que de la palabra progresista que deduces, que son marxistas, leninistas. Lo que digo es que tienen una connotación política y que quizás pueden estar utilizando esto para tratar de desgastar al gobierno de... Pero son 300, se presentan 300, pero ellos por dicen eso 4... por eso deben ir a la Fiscalía. A mí me parecería bien que, además de criticarlo mediáticamente, lo denuncien en la justicia. Me llama la atención de verdad, Miguel, que pienses que la palabra progresista lleva implícita una carga ideológica. La palabra progresista lleva implícita una carga ideológica. Peor que se llame el cívico, créeme. No. En todo caso, yo lo que sí tengo claro... sin lugar a dudas, yo lo que sí tengo claro, después de que Ernesto acabe de reírse, es que el nepotismo y el enchufismo es algo que debemos perseguir, que es consustancial al poder, y prueba de ello es que cuando los nacionalistas gobernabais en la Xunta de Galicia, el ejemplo está claro en el Consorcio Galego de Igualdad de Benestar, eso sí que fue enchufismo, y eso sí que estuvo, y eso sí que estuvo demostrado, porque los juzgados pusieron encima de la mesa 100 contratos en fraude de ley en la época del bipartito, cuando gobernaba el bloque nacionalista galego, los nacionalistas. Por tanto, lo que ha pasado en Pereiro de Aguiar, si es verdad, es muy grave, y yo lo que les pido es que vayan a la Fiscalía o al ¿Me juzgado de prometes turno. 5 segundos? Sí. Eso no te lo puedo prometer. Por favor. No, vamos a ver. Esto, dicho como se ha explicado aquí, me parece inadmisible. En una posición que se estén acabar todo el mundo después de un esfuerzo de estudio, etcétera, pues que se aprueben a 5, que sean 5 enchufados por la oposición. A mí me parece inadmisible. Pero a mí me gustaría saber un poco todo lo que pasó en esta oposición, como muchas otras, porque muchas veces, ¿qué pasa? En las oposiciones... ¿Pasó lo que pasó? No, en las oposiciones no solo hay exámenes, se valora a lo mejor, hay currículum, hay personas que de pronto, porque estoy trabajando los años en la administración, tienen unos puntos, yo no sé si es... Primero era concurso oposición, que es lo que tú te refieres, y después fue oposición pura. Como consecuencia de las denuncias que nos presentaron. Pues mira, yo como abogado tengo que decirlo, y además yo llevé una vez un asunto de este tipo. Yo una vez llevé un asunto de una opositora que le gané el asunto, que impugnamos la decisión del tribunal y el tribunal nos dio razón. Es verdad, te voy a decir una cosa, la que había aprobado, y lo recuerdo hace muchos años, no tenía ni título para presentarse. Está bien. Bueno, dejadme simplemente porque, aunque sea a modo de presentación, no quería dejar de comentar lo que hoy ha pasado, que es ese cierre, esa desvinculación definitiva del Instituto Galego da Información, uno de los muchos sueños que tuvo Isaac Díaz Pardo, que ha dejado de estar vinculado a Sargadelos. En el fondo era, bueno, pues como la delegación institucional de Sargadelos en la capital de Galicia, ubicada en la zona de San Lázaro, una zona singular, un sitio singular. Cualquiera de las personas que tuvo la oportunidad de pasar por este experimento recordará sin duda que era un sitio en el que bueno, podían convivir las personas más inesperadas, fruto de esa capacidad que Díaz Pardo tenía para convocar a diestra y a siniestra. Bueno, pues hoy hemos sabido que el IGI, que es como se llamaba, pasará a ser un hotel muy en breve. Viviana Villaverde ha hablado con una de las personas que tuvo la ocasión de alojarse allí temporalmente, con su mujer, con Nisia Miranda, cuando todavía residían en Cuba, en donde coincidían, por ejemplo, con Arturo Cuadrado, con Isaac Díaz Pardo, bueno, pues con toda esa gente que entonces pululaba alrededor del genial Díaz Pardo.
Ninguna barrera impide la entrada al recinto del Instituto Galego da Información. El auditorio abandonado y la cadena rota evidencian el deterioro de un edificio que Isaac Díaz Pardo levantó en los años 70 para crear un periódico y que se subastará el próximo jueves por cerca de 3 millones de euros para construir probablemente un hotel. Antes de entrar en un edificio grande, acristalado, hay un auditorio y 800 butacas colocadas ahí, que él levou en carretilla unha a unha desde ali onde ellos foron deixando. El escritor Neira Vilas conoce bien el edificio, vivió en él invitado por Díaz Pardo, que también residió en uno de los 12 apartamentos de la construcción. Esta subasta pone fin a un símbolo. El patrimonio de Sargadelos languidece 2 años después de la muerte del fundador. Pero Díaz Pardo perdió el control mucho antes. Neira Vilas acaba de editar un libro en el que recoge su correspondencia con el ceramista. Hay misivas de hace 40 años en las que el artista citaba la mala relación con sus socios. Estaba en minoría desde o punto de vista do capital da empresa, pero é que xa non era calquera empresa. Era a alma de todo eso, o creador de todo eso. Era o home que sacou de nada a moitos dos accionistas, que regalaron as accións, crearon, en fin, foi creando empresas. Pero que foi, non sei se chamar traición, pero de certa maneira sí foi, non? Porque él confiou demasiado, excesivamente en personas que lle fallaron. Sargadelos viene de un ERE en el que se despidieron 70 trabajadores de 170 y que acabó en los juzgados. La empresa reconoce 11 trimestres seguidos de descenso de la actividad y pérdidas. Es una carencia de malas decisiones dentro del grupo Sargadelos lo que está llevando a esto. Esto unido con la crisis y con que el producto de Sargadelos es muy especializado, pues es la realidad que nos está llevando a ser un poco pesimistas sobre el futuro de Sargadelos. El propio Díaz Pardo lo advertía antes de su muerte. Decía, si Sargadelos non ten un proxecto cultural galego detrás, a xente vai comprar un plato chino por 2 euros e non vai gastar 14 nun plato de Sargadelos. É unha verdade rotunda. Sin Díaz Pardo, los conflictos los protagonizan los trabajadores, los accionistas y hasta los hijos, que rechazan la donación del legado al Gaiás y tratan de dar validez a un testamento manuscrito del creador. La marca sigue intacta, pero la empresa corre el riesgo de romperse en 1000 pedazos como una pieza de cerámica. En fin, malas noticias, Xoán, o país cada día un pouco máis chico, non? Sí, como diría Xaquín Marín, excelente humorista, un país, non? Cada vez somos máis un negativo do que podemos ser e estou convencido de que na medida da reforma estatutaria, de seguir así, seremos como a Comunidade de Murcia que se intitula Región. Bueno, en fin, teníamos la intención de hablar con más calma de este asunto porque los símbolos caídos en combate son muchos, llamativos, lo haremos seguro en los próximos días porque aunque solamente sea a título de apunte, queríamos dedicar unos minutos a lo que está pasando en esa competición por la Secretaría General del Partido Socialista, en donde las navajas empiezan a brillar. Marina Cadegato, ¿qué ha pasado hoy entre Madina y Pedro Sánchez, entre Pedro Sánchez y Madina? Pues Fernanda, vamos a empezar mirando lo que pone en la biografía oficial de Pedro Sánchez, la que Pedro Sánchez tiene publicada en su página web. Y vemos cómo cuenta que ha sido autónomo, que ha sufrido el paro, que ha trabajado de asesor, de jefe de gabinete, de diputado y de profesor. Pero curiosamente, y de ahí viene la polémica, hay un dato de su currículum que no consta de su biografía oficial, su vinculación con Caja Madrid, entidad de la que fue consejero entre los años 2004 y 2009 como representante socialista del Ayuntamiento de Madrid. Fue nombrado nada más ser elegido concejal y pasó a formar parte de la asamblea de la Caja, de la que participaban 320 personas. Según los estatutos de esta entidad, la Asamblea General de la que formaba parte es su órgano máximo de gobierno y tenía asignadas la aprobación, por ejemplo, de las cuentas anuales, del informe de gestión y también la aprobación de las retribuciones. Recordamos que sus 17 directivos cobraron 71 millones de euros en solo 4 años. Y lo cierto es que en ese periodo de 5 años no se escuchó a Pedro Sánchez oponerse, por ejemplo, a la compra del City National Bank de Florida, una compra por la que ahora Blesa está siendo procesado y que fue aprobada con los votos del PSOE. Pedro Sánchez hoy ha negado que la Asamblea General hubiese ratificado esa adquisición y habla de las malas artes. Vamos a escucharlo. Es que esa información no es veraz, porque la Asamblea General nunca votó la compra de ese banco.
Eso son cosas que hacía el Consejo de Administración, el Consejo Ejecutivo y la Presidencia de Caja Madrid, no la Asamblea General. Yo nunca he escondido nada sobre mi vida pública ni mi vida privada. Soy absolutamente transparente, no escondo absolutamente nada y desde luego frente a las malas artes de algunos, juego limpio. Y es más, yo mi condición de miembro de la Asamblea de Caja Madrid lo fui porque era concejal del Ayuntamiento de Madrid, en representación del Ayuntamiento de Madrid. Y en consecuencia, nada tengo que ver con la gestión de Blesa, nada tengo que ver con la gestión que hizo Caja Madrid durante esos años y nada tengo que ocultar, absolutamente nada. Esa es la polémica del día que tiene que ver con Pedro Sánchez, pero su contrincante Eduardo Madina tampoco se ha salvado. Hoy el debate está centrado en Twitter y en la supuesta utilización de perfiles falsos para conseguir obtener más popularidad en esta red y llegar más fácilmente a los trending topics. Se ha detectado que varias de las personas que retuitean los mensajes de este político son de perfiles inventados. Utilizan fotografías falsas como por ejemplo la de Miss Rusia 2010, la podéis ver en vuestras pantallas y solo comparten mensajes de apoyo a Madina. El equipo del candidato dice que es consciente de este fenómeno, de estos perfiles falsos, pero que no están vinculados con esta práctica. Nosotros recordamos que estos perfiles, Fernanda, suelen corresponder a servicios de pago al que recurren empresas para situarse mejor en las redes sociales. En fin, Marina, que muchísimas gracias. No has podido ser más explícita, Ernesto, cómo se está poniendo esto de la política, incluso lo de amigos, enemigos y compañeros de partido, ¿no? ¿Cómo era aquello que decía Pío Cabanillas? Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Exactamente, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Bueno, cuerpo a tierra, por cierto, me lo has puesto, pero vamos, así encima de la mesa para que yo lo recogiera. Cuerpo a tierra se han tenido que tirar los aloitadores de las rápadas bestas de Sabucedo, uno de los espectáculos más deslumbrantes de los que se producen en este país que se llama Galicia. Los compañeros de Informe NV han estado con ellos. Vamos a adelantarles una perspectiva de esta, no sé cómo calificar, de esta mucho más que una fiesta, una perspectiva que probablemente muchos de ustedes no conozcan todavía. Lo que es el curro sí que lo tenemos muy incrustado en nuestra retina, pero hay una parte que tiene que ver con el momento en el que los aloitadores van a buscar a las bestas al monte, que a lo mejor no forma tanto parte de lo habitual, de lo que se ve habitualmente. Antes, mientras me voy al encuentro con Gladys, voy a compartir con ustedes uno de los vídeos virales de la jornada, un experimento que se ha hecho para tratar de traducir a la vida cotidiana algo que los futbolistas hacen con frecuencia, cosas que hacen futbolistas que hacen cosas como esta. Pero mira que exageran. Tú que has hecho mucho periodismo deportivo y te conoces muy bien a los futbolistas. Y los gestos están muy bien, están logrados. logrados. Bueno, los que no fingen en absoluto son las personas que participan en... Y podrían hacerlo, ¿eh? Rápadas bestas de Sabucedo. Sí. Estuvisteis allí, Gladys, cuéntame. Sí, el programa de este sábado se llama Aloitadores. Lo decías antes, a Rápadas bestas, vamos a centrar en Sabucedo, localidad de la provincia de Pontevedra. Allí es una tradición ancestral, es así, hay vestigios y está muy metido en la población, es algo muy singular. Entonces, como decías también, conocemos esa imagen del curro, de lo que es a Rápadas bestas de Sabucedo, pero hemos querido saber algo más, un poco más a fondo. Nos hemos metido en esa rapa desde el punto de vista de los aloitadores.
esas personas, vecinos de Sabucedo, de parroquias cercanas, que se lanzan a esa guerra Claro, cuerpo a porque cuerpo. cuando los caballos los vemos en el curro, vienen Son de las algún últimas, sitio, claro. vienen de algún sitio esos caballos, Son- que son caballos que viven en libertad por los Claro, montes de la zona y que efectivamente. alguien tiene que recoger para llevar a donde van a ser rapados. Porque aunque allí la rapa dura 3 jornadas, lo cierto es que empiezan muchos Claro. días antes. Y allí nos hemos ido con ellos, porque también tiene tradición ir a buscar asbestas o monte. Es un terreno extensísimo, que también tiene sus formas, a pie, a caballo, jinetes hemos visto espectaculares. Y en moto. Y que conviven un poco peor con lo Y en nuevo. moto, de verdad no se lo pierdan porque es espectacular lo que van a ver. ¡Quieto, quieto ahí, quieto! A estrategia funcionou, non? Si, pero hai que ir por máis. Viñeron moi poucas. É que se non é así, non se dá collido unha. Aí escapando aos fondos, carallo. Aos fondos fomos nós, chegamos a todo por baixo. É lá contra a perra lunga, por aí. Abrídemos aí, abrídemos aí! Son de chapado. Como é a cousa, Vicente? Mal, porque a xente vai o que dá a gana. Entón é un problema. Non, porque andan os das motos e as bestas que as motos corren sin rumbo, e a xente dalle as motos non lle fan asusta as máis do que faz, entendes? E ao final partenxas en 20 cachos e ao final un desastre. E ainda tedes que coller moitas máis destas. Moitas non, todas. Como é a cousa? Vai, pero mal. O rollo das motos acaban con todo, non se dan collidas bestas. E non estás canso? Non, cansado non, pero non damos collido unha besta. Bueno, espectaculares imágenes, son solamente un pequeño adelanto de todo lo que se podrá ver a partir porque de duran las 10 muchísimas de la horas, noche. ¿no? Ellos impresionante, pero el equipo de Informe V también, porque claro, corriendo detrás de este señor iba un cámara. Yago y Andoni, jugándose la kilómetros de piel monte. allí. Sí, Creo que ha sí. sido una de las coberturas físicamente más duras de las que Ellos han lo hecho dicen, en estos la años. más dura. Bueno, pues esto todo para que los caballos acaben en el curro, en donde son rapados, esa imagen que ya sí la tenemos mucho más bueno, pues identificada con Sabucedo, ¿no? Son los días grandes, ahí es donde entran en acción 4 de nuestros aloitadores a los que hemos seguido su preparación, este momento, hasta el día grande. Son muy diferentes edades, por supuesto hay una chica muy jovencita, Lucía también, que salta pues como la que más en ese curro. Les hemos preguntado el por qué, porque la mayoría son muy jóvenes y lo más fácil de estas tradiciones es que se vayan perdiendo. Dicen que lo llevan en la sangre, que los que sienten es incomparable y que los golpes, bueno, se curan. Bueno, pues vamos a ver ese pequeño fragmento de lo que pasa durante el curro. Los potros ya están fuera del círculo. Dentro solo quedan los caballos y las personas. La rapa las bestas ya ha comenzado. Es el momento de la lucha más tradicional entre el hombre y lo salvaje. Un choque cuerpo a cuerpo que trasciende lo físico. Definir, supoño, con un subidón de adrenalina impresionante, como se tiran en parapente que eu non sería incapaz, ou que fai puente, non sei, é algo, un subidón de adrenalina impresionante. Bueno, de verdad, Gladys, impresionante. Y es solamente un pequeñito aperitivo de lo que se podrá ver el sábado a las 10 de la noche y el domingo también, con esa repetición que hacemos siempre del informe en V. 4 aloitadores, incluida esa chica que veíamos con tanta destreza. Una jabata con auténtica. tanta destreza. Bueno, pues ¿qué hacen estas 4 personas en esos días tan especiales para ellos como es la rapa de las bestas de Sabucedo? Muchísimas gracias. A vosotros, otra nos vez. vemos. Nos vamos al plató informativo, ya al filo de las 12 como siempre, para escuchar a Uxía Rodríguez y los titulares de la jornada.
Fernanda, pues el aniversario de la tragedia de Angrois ya está cerca y hoy el gobierno gallego ha anunciado que justo ese día, el 24 de julio, se entregarán las medallas de oro de Galicia, que servirán también de homenaje. Este año la máxima distinción que la Xunta puede otorgar irá a parar a manos de los vecinos de ese barrio compostelano que aquel día se convirtieron en héroes, también a los miles de profesionales de emergencias que trabajaron para paliar la catástrofe y a las víctimas, a las que no están y a las que aún siguen intentando recuperarse. Precisamente esta noche ya se ha homenajeado a Angrois. Ha sido en el Día de Galicia en Madrid. Por cierto, primer acto oficial en el que la infanta Elena participa desde la proclamación de Felipe VI. Y para los que en agosto tengan pensado iniciar sus vacaciones, sepan que hay huelga de trenes. Los trabajadores de Adif han convocado un paro que afecta al fin de semana con más movimiento del año. La huelga empezará el jueves 31 de julio y se extenderá hasta el viernes 1 de agosto a las 11 de la noche. La plantilla, formada por 13.000 empleados, reclama que terminen los recortes en personal. Calculan que la empresa necesita ahora mismo unos 5.000 trabajadores más. El viaje low cost de Palma de Mallorca a Santiago de Compostela no le salió nada económico a nuestra siguiente protagonista. Como tiene una lesión en la espalda, Blanca pidió que la llevaran en silla de ruedas a la puerta de embarque de Ryanair. Todo parecía ir sobre la marcha hasta que se asomó a la ventana. Lo que veía no era Santiago de Compostela, sino Londres. Los trabajadores de la compañía se equivocaron al subirla en el avión, pero no solo cometieron el error con ella, también con otras 2 pasajeras más. Las 3 han denunciado a la compañía, que además les hizo pagar el hotel de esa noche. Le dije a la azafata lo que pasaba. Le dije, mire, no, yo voy a Santiago, pero este avión parece que va a las tierras medias del este, allí arriba, no sé dónde. Dijeron que tendríamos que dormir cerca de Londres porque en ese aeropuerto tan pequeño pues no había vuelo hasta dentro de 2 o 3 días. Lo pagan ustedes y digo, no, mire. Era uno de los secretos mejor guardados del último momento histórico que se vivió en España, el precio de la ceremonia de proclamación de Felipe VI. Un gasto austero, en palabras del presidente del Congreso. Costó 132.000 euros a las Cortes Generales. Casi la mitad de ese dinero se destinó a desmontar la zona de presidencia del Congreso para colocar la tarima. Las horas extras del personal que trabajó en festivo sumaron 36.000 euros. Montar y desmontar el dosel de la Puerta de los Leones valió casi 9.000. Entre medallas para los invitados y pasadores de cordón se gastaron 4.500 euros y en el receso del café un poco más de 1.000. A Felipe VI lo vimos jurar su cargo sobre la Constitución y a partir de ahora la Carta Magna podrá ser la única protagonista de los juramentos de los altos cargos. La Casa del Rey ha cambiado el protocolo y ya permite que la Biblia y el crucifijo sean opcionales. Zarzuela asegura que se trata de cumplir con la libertad religiosa. Nunca unas gafas generaron tanta polémica. Desde luego al presidente francés le ha salido bastante caro su nuevo complemento y no nos referimos precisamente a su precio. En 2 años de presidencia, Hollande lo hemos visto siempre con esa montura al aire que ahora ha sustituido por unas gafas con la pasta gruesa. A los franceses el cambio no les ha gustado nada. La razón es que ha optado por un modelo danés, el mismo que utilizan famosos de Hollywood como Brad Pitt, Robert De Niro o Richard Gere. Pero Hollande no es el protagonista de Oficial y Caballero y los fabricantes galos se han enfadado mucho, convirtiendo las lentes del presidente casi en un asunto de Estado. Hasta le han enviado a su casa unas gafas exactamente iguales, pero estas sí, 100% francesas. Se han enfadado mucho los franceses, Fernanda. Bueno, impresionante, en fin, qué cosas. Vamos a la primera página del periódico de mañana con un titular que dice lo siguiente: la ejecutiva de la Academia Galega se desmarca de la elección de Filgueira Valverde. Ninguno de sus miembros avaló la propuesta aprobada por el Pleno de dedicarle el Día das Letras al polígrafo pontevedrés. Foto de primera para Víctor Fernández, nuevo entrenador del Deportivo, que dice: lucharé por ganarme el corazón de los deportivistas. El club confirma el fichaje del ex
exbarcelonista Isaac Cuenca. Más titulares: insostenible situación en Lugo al prolongarse más de un mes la huelga de basuras. Se esperaba que se hubiera solucionado el conflicto, finalmente no ha sido así. Un gusano exótico que devora lombrices empieza a poblar jardines gallegos. Y destacar una noticia económica: el Corte Inglés estudia sacar a bolsa entre el 20 y el 30% de su capital para reforzar su financiación. Son algunos de los asuntos, como les digo siempre, que podrán leer ampliados en La Voz de Galicia de mañana. Hoy es jueves, prepárate, Miguel Lorenzo. Ya verás que te recorte hemos preparado. Adelante. Off the record. No sabemos si será el calor, el bendito calor que parece haber llegado, pero hay veces en las que nos cuesta arrancar. De Vendex. de Núñez Feijóo. Perdón, Municipais Bota Venega. Non é a primeira vez que ocorre. É unha enfermedade que está enquistada. Pero cuando nos arrancamos, puede ocurrir cualquier cosa. La intención es obviamente la de meterlo en el mismo paquete de los que defienden a ETA. Esto, Julio Iglesias. Hey, no vayas presumiendo por ahí. Dios mío, ¿cómo estará su organismo de droga? Pero créannos que nos intentamos contener. Miguel Lorenzo se comprometió esta semana. Yo voy a principiar, Fernanda, si me permites, pidiéndole a mi querido amigo Miguel que no me interrumpa hasta que termine. Me lo prometes, ¿verdad? Accedió a cumplir su palabra, pero poco a poco vimos que iba encontrándose mal. Sufría por dentro. En los cuales está la prevaricación y tan delincuente conceptualmente. La cosa iba a peor. El asesino como el prevaricador. Y a peor. Por el privilegio que tiene esta señora, que yo no me explico. Y claro, si encima no te dan el turno de palabra, uno no puede contenerse más. Que no me digas que es un problema administrativo, Miguel. Miguel Tellado. Después le contestas, pero yo tengo la Casi impresión de que a lo mejor... casi reviento, ¿eh? Sí, de verdad que casi reviento. Pero bueno, por suerte es difícil que algo escape a nuestro análisis porque... Yo me lo conozco casi todo, es decir, he estudiado, sí, no, en educación. María, decir, no. candidata número 1 al Off the no. Record de esta semana. Y aunque a veces nos sucedan cosas raras... En este momento nos vamos al plató informativos para que Uxía Rodríguez nos cuente más cosas de este lunes, incluida la muerte de una persona que para muchos ha representado la quinta esencia del fútbol. Adelante, Marina, digo Uxía. Pues Fernanda, efectivamente, poco a poco vamos sabiendo detalles sobre qué preguntas tenía previsto Pilar de Lara hacer a José María Tutón. Esta es nuestra tertulia y a nosotros nos gusta así. La razón. Que a veces lo políticamente correcto es tan agotador. Pues sí, agotador muchas veces. Muchísimas gracias, señores, de verdad. Lo hemos pasado estupendamente. Regresaremos el próximo lunes a partir de las 10:20. Sean felices. Thank you.